Les presentaremos a nuestros invitados que van a participar en el panel de esta noche para comentar acerca de los cortometrajes. Entonces, primero tenemos a Edgar Barrón, productor mexicano, fundador de Ataco Films. Ha producido cortos y largometrajes premiados internacionalmente. Recientemente estrenó Mundos Cósmicos y prepara La vida después de Enrique, profesor visitante de la Escuela de Cine. Esteban Cardona, licenciado en Comunicación y Producción Audiovisual, subdirector de UFM Studios, profesor y mentor en la Escuela de Cine de la UFM, director y productor del documental El Reptar de la Serpiente y productor de varios proyectos audiovisuales en UFM Studios. Natalia Méndez, cineasta egresada de la Escuela de Cine de la UFM, artista visual guatemalteca, directora y productora del cortometraje Espacio que nos contiene, productora audiovisual en publicidad, especializada en fotografía de retratos y eventos. Y Marcos Corso, estudiante de cine en la UFM, con intereses en dirección, guión y actuación. Ha dirigido material audiovisual en eventos como el College Freedom Forum 2025 para la Human Rights Foundation y UFM, y ha participado en cortometrajes como Psique, No puedes estar solo y Pérdida. Nuestra moderadora es Stephanie Falla, directora de la Escuela de Cine y Artes Visuales de la UFM. Hola a todos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta actividad organizada con el objetivo de que podamos ver cine latinoamericano. Y creo que hoy tuvimos pues un viaje por varios lugares en donde pudimos ver pues historias que se relacionan también con lo que nosotros vemos en muchas ocasiones en Guatemala. Entonces, darles la bienvenida a este panel, en donde vamos a discutir acerca de diferentes temáticas relacionadas con lo que acabamos de ver, pero también invitarlos a ustedes a que se sumen a esta conversación. Si tienen apreciaciones, preguntas que ustedes quieran hacer, el día de hoy pues no tenemos a los directores o realizadores para preguntarles directamente, ¿verdad?, sus intenciones, pero creo que sin duda el cine y el arte pues provoca eso, conversaciones, y eso es lo que queremos tener el día de hoy. Así que para empezar, me gustaría hacer esta pregunta a cada uno de ustedes, ¿verdad? Para empezar, y es, eh, me gustaría saber qué es lo que ustedes sintieron al ver este tipo de propuestas en estos formatos y qué afinidad tienen ustedes con este tipo de propuestas. Bueno, gracias, Stephanie. Yo creo que lo que yo sentí al ver todos estos cortos yo creo que fue como un sentimiento de comunidad, porque al final estamos viendo trabajos hechos por personas latinoamericanas. Entonces creo que sentí como esa comunidad y esa unidad en todos los cortos, no importa cuál era el tema que tocaban, pero por eso creo que fue lo que más me impactó. Sí, gracias. Buenas noches a todos. Creo que tú también lo mencionaste al inicio, pero creo que hay varias problemáticas que como latinoamericanos todos compartimos que tal vez no indagamos tanto en ello porque estamos acostumbrados a vivir en ello. Entonces, como ver cómo se abordan también desde un punto de vista como a veces las cosas se hacen como para que ojos externos lo vean, ¿verdad? No solo como para que los que estamos en eso lo entiendan. Entonces, como ya ver como ciertos contextos o ver cómo se abordan ciertos temas de los que uno ya dice, ah, pues así es aquí en Latinoamérica, me pareció súper interesante. También el uso como de archivo en muchos de los pues de los proyectos, que creo que no es nada sencillo, pues hilar una historia de algo que se grabó con cero intención de que fuera como la historia que se formó al final. Pues sí, esa fue mi impresión. Buenas noches todos. Pues bueno, de mi parte creo que también comparto em,
Pues primero, lo que me gusta es el uso de los diferentes formatos. También es bien innovador cómo utilizan, por ejemplo, que se utilizó Google Maps en uno, en otro que usaron material de que se grabó en familiar, otro que fueron puras fotos. Entonces, bien interesante cómo hilaron esas historias a partir de material preexistente o utilizando herramientas que uno no consideraría cinematográficas, digamos, per se. Em, Creo que lo que más me gusta también, siento que al final es una forma en la que podemos ver también realidades que no necesariamente vamos a poder ver tan de cerca, porque incluso cuando uno viaja a estos países, la experiencia que tiene es muy de turista, ¿verdad? Los espacios que uno ve o lo que tiene oportunidad de ver, si uno no vive en el país, cierto tiempo no va a tener la oportunidad de acercarse. Entonces, creo que estos son vistazos a cómo es haber vivido en un pueblo en Colombia por 50 años, digamos, cuándo voy a tener esa oportunidad y creo que aquí al menos tengo como un pedacito de esa vivencia. Entonces creo que eso es lo que más me gusta de ver este tipo de proyectos. Hola, buenas noches. Eh, yo creo que a mí hay 2 cosas que se me hacen evidente en esto, ¿no? Una es el contraste, o sea, el contraste hablando de, las diferentes historias, los diferentes personajes, que aunque, en muchos contextos culturales se habla de los latinoamericanos como si fuéramos un todo, ¿no? Bueno, aquí queda claro que al final, o sea, somos un mosaico de muchas cosas, igual que muchas otras culturas, ¿no? No todos podemos entrar en la misma, agrupados en un mismo concepto, ¿no? Y por el otro lado, hay una cosa que me pasó con la mayoría de los cortos y es que sentía que era como un vistazo, una exploración al pasado para tratar de definir el presente, o sea, para tratar de encontrar respuestas acerca de quiénes son estos personajes, y tanto en los documentales como en las ficciones. Esto me pareció como muy curioso porque creo que es una característica en general del ser humano, ¿no? De tratar siempre de buscar de dónde venimos, ¿no? Y por qué estamos aquí, por qué somos lo que somos, ¿no? Entonces, esas son las 2 cosas que me transmitieron en general. Perfecto. Bueno, en total hoy vimos 6 cortometrajes y estos 6 cortometrajes son también una muestra o una curación que dialogan entre sí, tanto en formatos como las características que mencionaba, y vamos a tratar un poco de hacer este análisis, ¿verdad? Más allá de solamente la visualización o la apreciación, quizás escudriñar un poco más en esto. Les prometo que esto no es un examen, simplemente lo que vamos a tratar de hacer en cuanto a las preguntas es como son 6 películas, no voy a pedir que cada uno de ustedes hable acerca de cada una, ¿verdad? Porque nos llevaría demasiado tiempo. Pero sí quisiera que ustedes escogieran, ¿verdad? O yo los puedo ir guiando porque las tengo anotadas acá. ¿Qué características podrían destacar tanto en términos ya hablando cinematográficamente de la narrativa, los recursos que se están utilizando, el formato? Pero lo más importante en una historia es que todo tiene que tener un propósito en sí también, ¿no? De lo que estoy narrando. Em, que entendí, porque al final el realizador tiene una intención, pero nosotros podemos interpretar y que puede ser muy distinta o puede en efecto llegar a lo que estamos buscando. Entonces, pues me gustaría que empecemos como a un poco a diseccionar, ¿verdad? Cada uno de los cortos, que si ustedes se recuerdan, bueno, empezamos con Esa cámara tuya, esto fue producción 2022 por Juan Restrepo de Colombia como recurso un documental, ¿verdad? Entonces, como lo tengo cerca, vamos a empezar con Edgar. A ver, Edgar, ¿qué nos puedes decir de esa cámara tuya? ¿Cuál fue tu apreciación? ¿Qué logras identificar? Bueno, creo que, un poco retomando lo que acababa de comentar, ¿no? Esta sensación de, em, la exploración en el pasado. Creo que hay este y otro de los cortos comparten algo, y es esto, el mostrar o el tratar de, entender el mundo desde la perspectiva de un personaje, de la tercera edad, longevo, ¿no? Que ya podemos asumir que vivió, etcétera, y que a estas alturas de su vida todavía se permite como explorar cosas nuevas,
¿no? Entonces, creo que lo interesante de este corto es que, por un lado, la parte documental creo que está reflejada más bien en la presentación justo de esto, de un personaje que, que quizás por su contexto, no imaginaríamos que todavía tiene como esta curiosidad por explorar, eh, por ejemplo, ¿no? Cómo opera una cámara o incluso, o sea, el tratar de, utilizar esa cámara como entiende que la utilizarían otras personas, ¿no? Para contar una historia, concretamente. Entonces, creo que, por ese lado, digamos que esa sería la parte como documental, porque digamos que estamos hablando también de un falso documental en este caso. Es decir, hay una parte que está ficcionada, que incluso lo interesante de estos formatos es que te dejan, cuando logran que tú no realmente dudes, ¿no? De si lo que estás viendo es real o no, creo que es cuando se cumple el propósito. Entonces, en este caso, con este corto, decía para mí la parte documental es justo eso, ¿no? Que como plasmar este personaje, pero, paradójicamente, las partes ficcionadas, no todas quizás, que es básicamente lo que estamos viendo a través de lo que según captura el personaje con la cámara, eh, me parece que sí, resulta como un complemento. Entonces, en algún punto sí te hace dudar, creo, de realmente esto está ficcionado o realmente sí el ejercicio fue quizás medio orientar al personaje, al actor y ver qué lograba, ¿no? Desde su mirada, qué lograba capturar con la cámara. Entonces, creo que cuando estas preguntas, ¿no? Estas no resueltas, creo que es como un poco el objetivo de este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, creo que con eso me quedo un poco. Genial. Esteban, ¿quién es 2023 de Víctor Mendíbal, de Perú, para este cortometraje de la repetición, ¿verdad? Y cómo utiliza el formato, la música, el ritmo para llevarnos por esta historia? Em, yo también coincido de que mucho de la narrativa de las 6 piezas en gran parte es como ese análisis de nuestra historia. Y creo que este específicamente es bien evidente, como el tema es la herencia, o sea, el cómo heredamos a través de las generaciones, pues, no sé, a veces incluso traumas o simplemente el nombre que nos dan, eso define en muchas formas quiénes somos. Y creo que eso es como lo que esta persona, el artista, intenta como expresar de cómo desde hace varias generaciones y a partir de diferentes familiares, él vino heredando y decide romper el ciclo con su hijo. O sea, y su hijo que tiene eh, una forma muy específica de ser, digamos, y que le viene a él a cambiar la vida, dice, yo ya no quiero como que te definan, yo no te quiero definir, no quiero que te definan mis abuelos, mis bisabuelos, ni nadie, sino que tú crees tu propio espacio. Entonces, por una parte tiene este análisis de quién soy yo, de dónde vengo, qué estoy haciendo, y por otro es lo que quiero para mi futuro, para mi hijo. Y creo que también mucho del formato va en que esto es como que fuera una película muda, el diseño, digamos, de los textos que va de la mano en hacer el análisis desde pues el pasado, desde los 30 empieza su narración, el uso de fotos y vemos cómo va también evolucionando el material hasta llegar al video, que es con su hijo. Entonces también creo que el mismo uso del formato y cómo va contando la historia va siempre en relación a la evolución y al futuro. Ujú. Gracias, Esteban. Natalia, el siguiente es, estamos en el mapa 2024 de Santiago Rodríguez, de Colombia. ¿Qué piensas de el uso de este recurso para contarnos esta historia? Sí, la verdad es que yo creo que justo este cortometraje fue mi favorito o uno de mis favoritos porque sí me quedé como, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esta forma de usar algo que todos tenemos acceso, que está ahí?
porque siempre sabemos que en las historias hay hilos narrativos, o sea, digamos, el de las coronas negras, pues era el cabello de las personas y como que eso va desarrollando otros temas, o como el archivo, o como decimos, un nombre, pero como que me pareció impecable la forma en que como algo que tecnológico que todos tenemos acceso haya sido como el hilo narrativo, no solo para contarnos el contexto de estas personas, sus historias, cómo inició el pueblo, pero también como una, pues como una crítica social, ¿no? Como de si no llega al mapa, no llega nada más y hay lugares así que viven que si están invisibles ahí, también son invisibles para otra gente. Entonces, como que me pareció increíble cómo puedo hilar tantas cosas. Incluso una de las cosas que anoté y me encantó fue, pues una vez se mete a ver así como, ay, ¿dónde cae este edificio? O no sé qué, y ves gente que no tiene rostro. Entonces, como que yo siempre me preguntaba, ¿quién es esta gente? O sea, pues como unas preguntas que uno se hace así a veces, como me gustaría saber quién era esta persona que estaba pasando por ahí. Y como que él nos da ese contexto de esas personas, porque ahí te das cuenta de lo rutinario y pequeño que era, pues, el pueblo en sí. Entonces, como que la verdad es que sí me voló la cabeza el recurso que fue usado y cómo hiló tantas historias y tantos como mensajes en un mismo espacio. Ujú. Gracias, Natalia. Marcos, John 2021 de Bárbara Lago, Argentina. ¿Qué piensas de este recurso tan estriónico? Bueno, pues yo creo que fue, o sea, de los 6 cortos que vimos, creo que fue tal vez el que más creo que impactó es la palabra, porque es algo muy experimental, es algo que no vemos así muy seguido, entonces creo que lo que más me gusta del corto es cómo enseña, pues como decían antes, hace uso de material, pues de la infancia de la directora. Entonces me gusta cómo se aprovecha de esto para demostrar cómo va evolucionando la identidad. Creo que ese es el tema que yo me llevé del corto, es la identidad de la persona, su relación con su familia, cómo eso puede ir afectando la forma en la que pues se va desarrollando ella. Em, entonces creo que fue muy interesante. Como decía antes, es algo no común, es una forma poco convencional de contar la historia, pero creo que es algo muy, muy bien logrado. Gracias. Bueno, yo les quisiera comentar sobre El placer es todo mío del 2023 de Vanessa Sandre de Brasil. A diferencia de los demás, estamos viendo que es un formato de ficción, ¿verdad? Y estamos viendo un género que una de las cosas que me encantó es esta combinación de hablar de un tema, ¿verdad? Obviamente tan polémico para esa edad y para esa generación, pero en esos matices de Latinoamérica, algo que siempre creo yo que es bastante evidente, es que los brasileños tienen una característica y una manera de ser, ¿verdad? Y esto se ve tan reflejado en la forma en que lo abordan, porque a pesar de que están hablando de también un tema que lo podríamos haber llevado por algo más grave, algo más, sí, esto, ¿verdad? Constatatario, entonces, incluso de decir esto, ¿verdad? Me molesta, realmente lo aborda de una manera tan sutil la directora y con tanto respeto, que es de admirar, ¿verdad? En un formato de ficción. En su narrativa me parece impecable, ¿verdad? Los 3 momentos en los que regresamos, se ve tan claro el arco del personaje, se ve tan clara la peripecia, es tan claro el momento en el que el personaje cambia, ¿verdad? Porque está en una rutina, está la rutina y esa rutina se rompe. Se nota incluso en el lenguaje cinematográfico cómo la cámara se acerca en el momento justo en el que ella está como con esa presión de decir, no, ¿verdad? No puede ser que María, ¿verdad? Se murió y no vivió esto. Entonces ahí podemos ver el cambio del personaje, el arco, y es todo tan marcado, ¿verdad? En términos de presentarnos una propuesta de este tipo. Y luego con el tema, verá las sutilezas, las analogías, la metáfora. No es necesario abordar un tema y hacer tan explícito ese tema, ¿verdad? No es tan necesario el uso o el recurso de las frutas para decirnos lo que está pasando. Entonces creo que en ese corto realmente hay mucho trabajo de referencias de otros directores, de los recursos que está utilizando para esta narrativa y que al final, ¿verdad? Sensibiliza tanto acerca de este tema sin siquiera
reclamar del mismo, sino simplemente nos provoca una reacción, ¿verdad? Podemos empatizar definitivamente con el personaje, y creo que eso es algo que valoro mucho cuando se quiere hablar de un tema que puede ser tabú, que puede ser complejo, en esas posibilidades que tiene el arte de permitirnos hacer eso. Y como son 6 cortos y solo somos 5 panelistas, yo les voy a lanzar el reto para que alguno de ustedes quiera decirnos del último, Coronas Negras, que quiera hacernos una apreciación o que quiera darnos un comentario, ¿verdad? Entrar en esta conversación también. No sé quién quisiera contarnos qué puede apreciar de Coronas Negras 2023 de Andrés Los Sánchez de México. Muy bien, excelente. Bienvenida, buenas noches. Mucho gusto, soy Samantha Díaz. Hola Samantha, bienvenida. Cuéntanos, ¿qué te Gracias. pareció ese corto, Coronas Negras? Primero que nada, la actividad está muy interesante, me llama mucho la atención, me han gustado bastante los cortometrajes, cada uno con diferentes como que puntos de vista, temas abordados, como mencionabas, la sutileza que puede tener como para hablar de algo un poco más pesado, iba a decir grueso, estaba buscando otra palabra, pero no se me vino en este momento. Tenso. Sí, tenso, por ejemplo. Ahora, en el caso de Coronas Negras, me llamó mucho la atención que estamos hablando de algo que puede marcar hasta cierto punto la identidad de una persona. O sea, hablaba de que el pelo es una extensión del cuerpo como tal, pero también te puede ayudar a definirte según tu identidad, el cómo te sientes, e incluso una forma de peinarte, o sea, se puede relacionar con cómo te sientes tú en ese momento. Ahora, cuando es respecto a una herencia cultural, muchas veces puede ser mal visto, muchas veces puede ser también un tema tabú y puede ser también muy interesante la forma en cómo lo abordan porque también toma como factores sociales. em, ¿Qué puedo decir al respecto? Que, a ver, se me fue el hilo, pero en sí es que no solamente es el hecho del tema de pertenecer a una región, el que una persona puede estar estereotipada, ajá, por la forma en la que se ve, por la forma en la que se comporta, sino que también quiere abordar otros puntos como lo que sería el espacio personal, el cómo algo que nosotros podemos ver algo tan simple o que simplemente porque nos llama la atención, ya puede ser una invasión a la privacidad y al espacio personal de una persona. Cómo eso puede terminar siendo algo tan invasivo simplemente por el hecho de ser diferente. Y como incluso el vocabulario, que podemos pensar que es algo coloquial o incluso para bromear entre personas, puede ser aceptado hasta cierto punto, pero por ejemplo en algo legal ya no. Siento que me estoy extendiendo mucho, pero en sí son muchos factores los que me llamaron la atención y en sí me gustó cómo lo abordó y no soy experta en el tema, así que ahí me quedo. Pues no pareciera, tienes una opinión y te gusta el arte, así que creo que es un gran aporte a lo que mencionas, ¿verdad? Porque a la larga lo que queremos es discutir acerca de esto, ¿qué nos provoca? Creo que eso es lo que busca el cine, una provocación también, ¿verdad? De conversaciones de diversos temas, y en ese sentido te agradezco mucho tu opinión y vamos a seguir conversando y vamos a tener ese espacio también para preguntas. Con esa posibilidad de una mirada externa, pero también que estamos afines a los códigos, ¿verdad? El lenguaje, estamos afines incluso a los espacios que son símiles. ¿Cómo consideran ustedes, qué tipo de temas consideran ustedes que se asemejan a muchos de los temas que nosotros o ustedes como de realizadores les gustaría abordar? O sea, ¿qué les provoca como realizadores? Porque cuando uno mira esto, uno dice, yo podría hacer este tema o creo que este tema sería algo muy valioso como para abordarlo de una manera similar. Empecemos contigo, Marcos. ¿Qué temas te provocan? ¿Qué temas quisieras como que discutir? ¿Qué consideras valioso? Todos los cortos son, pues obviamente, todos ya sabemos esto, pero son hechos por personas de Latinoamérica y como decía Natalia y Esteban, son eh, como latinoamericanos tenemos problemáticas que nos unen. Entonces, em, regresando a el corto del El placer es todo mío, em, me gustó mucho cómo representan, digamos, la adolescencia y la juventud. Yo sé que no se ve así textualmente, pero como una parte de nuestra vida donde nos desarrollamos más. Entonces, es como
estas reglas que nos ponen en la juventud que nos pueden llegar a definir como personas. Es uno de los temas que más me llama la atención. Gracias. Natalia. Pues yo creo que la verdad que a mí me invita a explorar un poquito más como mi yo, qué me llevó a ser yo quién soy ahorita, mi pasado, que a veces no es como muy cómodo llegar a esas como conversaciones con uno mismo, de decir qué me hace la persona que soy hoy día. Entonces, como que siento que muchos de esos trabajos están ligados como a un ensayo, como a la identidad o a lo que te hace a ti o lo que construyó tu vida hasta llegar a este momento. Entonces, la verdad es que sí me inspiró a decir como, ok, sería muy interesante poder ver esa visión mía porque es fácil como, obviamente cuando uno hace algún proyecto, aunque sea ficción, va algo de uno mismo ahí, pero no es lo mismo ya indagar como en archivos o en costumbres de tu familia, entonces creo que sería algo interesante para explorar. A ver, yo creo que como latinoamericanos somos bien nostálgicos y somos bien dramáticos. Y eso es como, lo comparten todos estos cortos, o sea, al final ven ustedes que todo es sobre el pasado, todo fue sobre lo que fue o lo que no fue. O sea, y es ese examen que estamos haciendo constantemente de quiénes somos ahorita, pero por lo que ya pasó. Em, entonces, eso siento que es bastante cultural, o sea, se ve un montón. Incluso en el corto de El placer es mío, también es de que no hice, ¿va? ¿Qué me está faltando? ¿Qué quiero hacer todavía? Entonces siempre está esa cuestionante de quién soy por lo que hice o no hice. Y otro tema que es súper recurrente es la familia. También siento que es un valor bien latinoamericano que siempre está presente, o sea, en nuestras historias. Em, como cómo nos define el espacio, la comunidad en la que estamos. Em, y lo que me deja es que a pesar de tener como estas temáticas similares, siento que lo más interesante y lo que me motiva como a seguir contando estas historias es las diversas maneras que hay de contar cuestiones similares, pero a través de diferentes formatos o diferentes géneros. Y es súper interesante porque cada uno tiene su personalidad súper plasmada. Entonces creo que eso es lo que yo me llevo. Gracias, Esteban. Bueno, es que es una pregunta interesante porque aparte, bueno, a veces yo creo que no nada más como cineastas, yo creo que en la vida, ¿no? Hay como ciertos momentos en los que hacemos reflexiones, ¿no? A veces son reflexiones, pensamientos rápidos, a veces son como lo que le llaman las crisis de edad, ¿no? Que cada determinado tiempo te cuestionas qué fue lo que hiciste, qué no has hecho, las expectativas, etcétera, ¿no? Bueno, un día alguien platicando con alguien justo acerca de eso, dije, es que yo no sé, a mí, por ejemplo, nunca he sentido esto que la mayoría de la gente, ¿no? De como cuestionarse y de ver qué es lo que no. Un poco a lo mejor es un poco o como contrario a lo que tú decías, ¿no? De la nostalgia, que creo que en mi caso siempre ha sido como o sea, nunca tuve como mayores expectativas en ese sentido, hablando de mí, ¿no? Profesionalmente. A lo mejor no, a lo mejor soy francés o algo así. Pero a lo que voy con esto es que algo que escuchando a los demás, viendo este tipo de historias, ¿no? Creo que mm, me quedo mucho con este asunto de, okey, puede uno explorar historias, puede uno explorar su propia vida, su propia historia, de atrás, ¿no? Hacia atrás. Sin embargo, creo que, y me está pasando actualmente con el tipo de proyectos con el que que estoy llevando, en el que creo que ahora mi línea es quedarme, o sea, estar como muy en el presente. Es decir, a veces, voltear hacia atrás es interesante, te puedes encontrar con cosas interesantes, sin embargo, también te puede confrontar con cosas que quizás ni siquiera vale la pena en este punto, porque realmente lo que importa es en dónde estás ahorita y qué es lo que haces ahorita. Entonces, creo que
Sí, hay algunos de estas películas que se podrían entender como lo que no hiciste o, lo que te llevó a estar en este punto, pero al final creo que también un poco es las visiones y las perspectivas, ¿no? De yo, por ejemplo, puedo quizás entender del corto de El placer es mío, es que más allá de lo que no hiciste es, bueno, ¿qué haces ahorita para cambiar las cosas? ¿O qué haces ahorita para, seguir como en esta exploración, en esta, descubrimiento de lo que sigue habiendo para ti en la vida, ¿no? Entonces, creo que es eso, como más, el mantenerte en el presente y ver cómo, o sea, independientemente de lo que pasó ayer o lo que pasó hace muchos años, ¿qué más haces ahorita con lo que tienes, con los conocimientos o con la vivencia que tienes ya? Gracias, gracias a todos por compartirnos, ¿verdad? Esas provocaciones que este tipo de películas puede tener en los realizadores. Y tomando en cuenta esto, pues tenemos este espacio para preguntas, para comentarios y quisiera invitarlos a ustedes como audiencia, no sé, si quieren compartir con nosotros sus apreciaciones o si tienen alguna pregunta en particular. Ahí está María André, que tiene el micrófono. Sí, buenas noches. La pregunta es, bueno, desconozco si los autores se dedican al cine o su especialidad es el cortometraje, pero lo que me surgió duda es que eh, no sé si hay eh, un protocolo de cómo hacer un cortometraje y de acuerdo a la experiencia de los que están en el foro, no sé si todos cumplieron con ese protocolo para realizar el cortometraje, ¿verdad? Entonces, ¿qué busca un cortometraje? Es otra duda que me surgió, ¿verdad? Porque es un instrumento en el cual yo narro la historia que yo quiero, ¿verdad? Pero sin embargo, si se ve desde un análisis comercial, esta historia que yo estoy narrando a través de ese cortometraje eh, va a obtener el resultado de impacto que yo deseo para tener un fin comercial, por ejemplo, o sea, que mi cortometraje mm, pueda, no sé, pues ser vendible, ¿verdad? Y que genere. Entonces, son estas inquietudes que surgen, no sé si de repente me pueden orientar ahí en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, gracias por la pregunta. ¿A quién le gustaría intervenir o responder? Eh, Respondiendo a la primera pregunta, si hay como un formato para hacer el cortometraje, no necesariamente. O sea, sí hay una estructura, uno tiene herramientas que pueden ser pues estructuras narrativas o técnicas para contar una historia de manera eficaz. O sea, uno sí tiene las herramientas para saber cómo llegarle a cierto público, pero creo que esto es un claro ejemplo de que se pueden romper las reglas, específicamente el cortometraje de John. O sea, es algo súper experimental, que incluso dentro del mismo cortometraje dice, esto no es una historia, es como estoy rompiendo con todo, pero al mismo tiempo eso nos está provocando, nos está diciendo algo. Al menos a mí en particular es para mí la historia de esta niña que está encontrando su identidad, su lugar, que al mismo tiempo es la directora. Ella dice, o sea, no tengo por qué ser convencional. Y por eso dice, esto no es una historia. Pero al mismo tiempo sí es una historia, o sea, sí me está contando y me está dejando entrar. eh, y al final el objetivo es, como decía Stephanie, es una provocación. O sea, que me está provocando. A veces uno lo puede ver y es como, qué locura estoy viendo, súper extraño, el montón de imágenes, pero eso provoca un sentimiento y es tal vez la misma inconformidad con la que esta persona se sentía en ese momento de su vida. No sé, no la conozco, pero eso es lo que yo interpreto y con lo que me quedo. Y con eso, pues, probablemente está cumpliendo su objetivo de hacer una observación en otras personas. Em, y sí, voy a responder la primera pregunta para no acaparar el tiempo. La segunda pregunta, ¿podemos hacer nuestro cortometraje? ¿Con qué fines se hace? ¿Se puede hacer con fines comerciales?
se pueden vender los cortometrajes. Perdón, Edgar, ahí tú tienes experiencia vendiendo, así que… Por cierto, traje para vender, así, ¿no? Va. Digamos que, ok, si lo pensamos de manera así como muy quizás superficial, pues a lo mejor sí llegaríamos a la conclusión de que para que un cortometraje se venda tendría que ser muy similar a lo que vemos en las pantallas en un cine comercial, ¿no? Sin embargo, creo que el formato como tal lo que busca es explorar nuevas técnicas, explorar nuevas maneras de contar historias, nuevas narrativas, porque eso quizás en algún momento, creo que así es como evolucionaron los géneros cinematográficos, es decir, hay un género que es muy usado en el presente, en los últimos años, que es el coming of age, que es estas películas donde hay una evolución de un personaje, un crecimiento, ¿no? Yo creo que empezó a tener mucho auge hace como 15 años, algo así, y yo creo que eso fue derivado o fue resultado de exploraciones que a lo mejor se hacían a través de cortometrajes. Es decir, lo que ahorita estamos viendo como propuestas narrativas, incluso este tipo de trabajos experimentales, es justo para ver de qué otra manera se puede conectar con la gente y que quizás no ahorita, quizás no en 10 años, pero quizás en 20 años van a ser las nuevas formas que van a vender, los nuevos estilos comerciales, ¿verdad? Entonces, ahorita estamos en una etapa en la que lo comercial quizás son más las comedias románticas, quizás las películas de superhéroes, ¿no? Pero esto, digamos, la manera en que evoluciona el cine, creo yo, es cuando estas exploraciones que estamos viendo en trabajos que a lo mejor para nosotros son muy diferentes a lo que ve la mayoría de la gente, a lo que hay en las salas de cine, es quizás lo que en 10 o 20 años va a ser lo nuevo, lo comercial, ¿no? Entonces, ahorita, digamos que entenderlo, tendríamos que compararlo con lo que es comercial y quizás pues realmente en el caso de los cortometrajes, justo la mayoría de los cineastas lo que hacen es explorar, ¿no? Darse la oportunidad de no solo hacer ejercicios de género, sino también de ver de qué manera encuentran su propia voz y encuentran la manera de contar las historias de manera diferente. Complementando un poco sobre la pregunta, porque esta es la pregunta que lanzó, es así como que súper, ¿verdad? Amplia. Voy a retroceder un poquito. ¿Hay una forma de contar una historia? Sí, hay una forma de contar una historia. La poética de Aristóteles, inicio, nudo, desenlace. Todo cineasta, todo realizador de historias, todo contador de historias sabe que esos son los fundamentos desde hace mucho tiempo de cómo se narra una historia, ¿verdad? Todo nace de ahí. Y de ahí se derivan un montón de libros y de ahí se derivan muchas metodologías. Joseph Campbell con el libro El viaje del héroe es una forma, todas las películas, muchas de las películas uno puede identificar que es la misma fórmula contada de muchas maneras. Hay muchas herramientas con las que uno puede trabajar para contar una historia y siempre se busca la forma en la que yo puedo narrar de maneras distintas. Y a veces pasamos por las mismas historias, nos están contando lo mismo, pero de manera diferente, con otros personajes, etcétera. Pero eso, digamos que sí, recordemos que el cine es el séptimo arte, por lo tanto también se vale de las demás artes para complementar en todo lo que quiera hacer. Y aquí estamos hablando de géneros y estamos hablando específicamente, digamos, de negocios. Una película puede ser rentable, sí, cuando específicamente la estoy creando para vender. ¿Lo que vimos acá se puede vender? No. Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque esta es una exploración de cineastas y creadores que se valen en muchas ocasiones de sus propios fondos o de fondos que tienen concursos, hay fondos por parte del gobierno, son iniciativas en donde las personas postulan, hay escuelas de cine que los promueven o que los ayudan para que puedan realizar. Pero como decía Edgar, que es lo más importante para un cineasta, que pueda hacer esos pequeños ejercicios que los ayuden a llegar cada vez a más. ¿Se pueden vender cortometrajes? Sí, cuando se hacen con ese propósito también. Entonces, como cualquier producto que uno está creando, uno tiene que tener una audiencia.
y tener bien claro cuál es esa audiencia a la que yo quiero llegar. Ahora, si yo quiero hacer esto introspectivo y quiero hacerlo acerca de mí porque es el arte, eso tiene otro propósito que entra dentro precisamente de esa apreciación del arte, ¿verdad? Pero esto es un tema súper, súper amplio, pero gracias por la provocación. Espero que podamos resolver algo. ¿Puedo hacer uso de un cortometraje con un fin específico? Por ejemplo, un cortometraje que yo diga, mire, quiero que hagan cortometrajes eh, del área de turismo o turístico para promover la actividad turística de un país. O sea, yo estoy dirigiendo el objeto del cortometraje. Todos los que vimos, cada quien, a lo que entendí, el autor dirigió. Uno en el cabello, otro en sus fantasías no realizadas, otro en la percepción de su realidad social. O sea, cada quien eligió tema, pero si vengo yo y le digo a todos los productores, mire, háganme cortometrajes, pero yo quiero un cortometraje que sea para promover turismo en Guatemala, ¿verdad? No sé si eso es viable o estaríamos entrando en otro plano, en publicidad, spot publicitario, anuncio, no sé, ¿verdad? Si estoy confundido en esa situación. La respuesta sencilla es sí, sí se puede hacer ese tipo de producto y es un producto con esa intención muy clara, ¿verdad? Por eso es que hay tantas películas que tienen incluso marcas incorporadas dentro de las películas, lo cual se llama product placement, ¿verdad? Y se paga por eso. En una película de acción que se utilicen determinados carros de determinada marca, tiene un propósito publicitario dentro de la película. Y en el rol de la producción ejecutiva, y si yo estoy dando el presupuesto, yo tengo mucho poder sobre la historia de lo que quiero que se cuente y puedo contratar a un director, a un productor y decirle yo quiero específicamente esto para una película, no quiero que sea publicidad, quiero que sea ficción o quiero que sea documental, pero mi objetivo principal del mensaje es este, se puede hacer. Sí. Ujú. Gracias por las preguntas. ¿Alguien más? Gracias, sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi pregunta va relacionada al primer corto y esa cámara tuya. Em, Como yo dijeron, este corto es un retrato acerca de este pueblo colombiano a través de la cámara de un señor de la tercera edad. En esencia, así es como yo dijeron este corto. Em, en cuestión de narrativa, la cámara es este instrumento narrativo de cómo plasmar el pueblo sale en la cámara. Entonces, así es como lo enseñan. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cuál es la necesidad de la cámara de este señor? ¿Por qué no solo mostrar el pueblo sin este recurso? ¿Qué rol cumple? Esa es básicamente mi pregunta. ¿Quién quiera? Natalia, ¿quieres? Bueno, y gracias por la pregunta. Viéndolo un poco como desde mi perspectiva personal al 100, porque es algo muy personal, pero yo me sentí muy identificada con este corto porque yo de pequeña literalmente agarraba una cámara y hacía exactamente lo mismo. Y verlo como desde una persona de avanzada edad también me hizo pensar eso como de uno, aunque haya pasado 100 años viviendo en un mismo espacio, como que redescubre ese espacio viéndolo como desde otra parte, o sea, no con los ojos, sino que cuando yo era pequeña como que agarraba la cámara y digamos que mi perro ahí, no sé qué, mis papás hablando y ya me daba cuenta yo que mi perro se iba por otro lado, mis papás, o sea, como que uno cuando le pone esa intención por una cámara, digámoslo de esta forma, por un formato, como que va cobrando más sentido y es un poquito más intencional como la perspectiva y lo que estás viendo, porque literalmente vas direccionando y vas eligiendo como qué vas a grabar, o sea, como esta señora a veces había una niña, después pasaba un señor y se iba con él, o sea, como que es una forma de ser más objetivo de lo que querés explorar en ese formato. Esa sería mi. Ujú. Pues también brevemente, yo creo que así como decís, la historia del señor es el marco, básicamente, de este cortometraje, eh, porque pareciera como que empieza con el señor y termina con el señor y todo lo en medio, como que solo es una colección de clips. Pero yo lo veo un poco como todos esos videos que uno toma con el celular, que nunca volvés a ver. Y entras en tu galería, hay un montón de videos y ves un pedacito y hay un montón de cosas ahí que se quedan.
porque uno lo vivió y la verdad te puedes recordar o no necesitas ver todo el video. Pero lo que me parece interesante es que aquí sí te dan como esa perspectiva de quién grabó esos clips. Entonces ya le puedes dar una interpretación y, por ejemplo, vemos cómo va cambiando la temática de lo que él va grabando. O sea, se empieza grabando a él como conociendo la cámara, después está haciendo un montón de zooms, como que está aprendiendo la técnica. Vemos flores, vemos niños, después vemos religión, vemos una pareja. Entonces eso te puede decir también un poco más, o sea, qué te está contando de lo que no necesariamente se dice. Sabemos que hay una relación con su hijo, el hijo no vive con él porque le habla por teléfono, pero tal vez ahí hay como, tal vez una nostalgia al momento de estar grabando a los niños de su propio hijo. Lo vemos a él en la cama solo y está así como que uno tiene la sensación de que él también como está aburrido o está triste y tal vez extrañó a una pareja porque vimos que estaba grabando una pareja. Entonces, el marco que te da el señor en sí, creo que eso le da mucho más profundidad a los clips que parecieran como una selección aleatoria o como que solo está grabando su día a día, pero al final es a qué le está prestando atención este personaje y qué me está contando sobre él. Entonces creo que ese es el recurso de utilizar un personaje que te dan una pequeña introducción y un final, y todo lo demás lo llenas vos con lo que él está grabando. Sí, o sea, ahora que me lo dicen, creo que me pareció muy interesante lo que ambos tuvieron que decir al respecto y, ajá, como que el recurso de la cámara lo que da es ese discernimiento de qué es lo que se está enseñando y da cabal, como decían, una intención. Entonces, gracias por responder y me pareció muy acertada la respuesta. Muchas gracias. Yo solo quisiera agregar en ese corto, hay una pregunta, hay una sola pregunta o aseveración, digamos. Y creo que ahí es donde está un poco la premisa o la conclusión de todos los clips. Él le dice, ya vio todo lo que se perdió y se acabó. Entonces es también como una forma interpretativa de mostrarte todo lo que era el pueblo y decirle a su hijo, digamos, ¿verdad? Ya vio todo lo que se perdió. Es mi interpretación, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? Gracias. Hola. Aquí. Ahí. Hola, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, mi nombre es Andrés y mi pregunta más orientada hacia ustedes como directores, ¿cómo podrían dar puntos que son claves para determinar la calidad de un corto? Porque como podemos ver, es más experimental y como ustedes dijeron, no requiere como una estructura fija completamente. Permite dar más formas de hacer un cortometraje. Entonces, ¿qué podría determinar la diferencia entre algo que uno podría hacer normal y la calidad entre un corto ya presentado, digamos, en un festival? Gracias por tu pregunta. A ver, estudiantes de cine, ¿qué hace? Gracias. Muy buena pregunta, la verdad, y solo recordad de que llevo 2 meses de clases, entonces toma eso en cuenta, pero yo creo que, o sea, del poco tiempo que llevo, creo que lo más importante que me he dado cuenta al momento de hacer un cortometraje es siempre tener algo tuyo en lo que estás haciendo. Al final es una forma de expresión. Entonces, em, hace poco estábamos hablando con más de primer año de cómo la comparación puede matar a la creatividad. Creo que eso es algo muy común en cualquier carrera o en el ámbito artístico, de cómo uno siempre se va comparando con todos los trabajos que hace alguien más. Entonces, creo que por eso es tan importante estar consciente de lo que uno está haciendo y por qué lo está haciendo. em, Estar seguro de que te estás reflejando a ti mismo en tu trabajo, porque para mí eso es lo más importante. Como dije antes, es algo de expresión. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, pero ese es mi punto de vista. Gracias, Marcos. ¿Alguien más quisiera agregar? Bueno, como todas las artes, creo que lo esencial es aprender a hacerlo bien y después las reglas se pueden romper.
Pero lo que yo sí pienso es de que no es que tú digas: "Ala, yo grabé con esta super cámara y alguien hizo algo con su teléfono". Creo que es la clave de que un cortometraje esté bien hecho, entre comillas, es que sea todo intencional. O sea, como que tú tengas un porqué de cada cosa que tú pones, la música, la edición, la temática, o sea, todo tiene que tener un trasfondo como tal, y no importa si grabaste con teléfono, si hiciste una edición súper loca como la de John, si fue algo más tradicional, yo creo que eso va definiendo como tu estilo y también de qué tipo de historia estamos hablando, porque cada historia, pues, se presta para diferentes estilos y formatos, pero yo creo que es eso, de ponerle una intención real a cada elemento de tu cortometraje y ahí, pues, juntando todo se va a ver que es una obra completa. Gracias, Natalia. Em, yo creo que tú mencionabas algo acerca de los festivales, que creo que es importante Sí, también, como por o sea, ejemplo, para ver a cómo funciona, ¿verdad? ajá, como qué puntos podrían darse como clave de estos lineamientos son los que tienen que destacar, digamos. Claro. Edgar, ¿quisieras responder? Él es nuestro profesor de festivales. Va, no es que exista una fórmula para esto. Yo creo que, mira, sí, un poco lo que acaban de decir Marcos y Natalia, o sea, va mucho en el sentido de dos cosas, ¿no? De la forma y el fondo. Es decir, en una película, siempre, siempre, siempre lo más importante es que se cuente algo y que eso que se está contando no sea un tema de lo que cada quien interprete, sino que debe de haber las pistas suficientes, independientemente del género, independientemente de el formato, el tipo de narrativa, ¿no? Pero el objetivo es que tú, o sea, más como cineasta, tienes el objetivo de que tu discurso, la historia que tú quieres contar, todo el mundo la entienda y no que entienda algo diferente. Entonces, en general, por ejemplo, con los festivales es que evalúan las películas dependiendo del objetivo, de las expectativas que tiene el realizador, de lo que promete el realizador. Y esto es muy fácil de medir, porque cuando los festivales reciben las películas, también reciben una especie, la sinopsis, que es básicamente el resumen de la película. Y ahí tú te puedes dar cuenta si efectivamente lo que te están diciendo en la sinopsis es lo que se está viendo en la película, independientemente de si es un documental, una película experimental, tiene que provocarte, y como cineasta tu objetivo es ese, ¿no? Intencionar, como decía Natalia, todos las herramientas que tienes para que el público, y ya no los programadores de festivales, el público vea la película y entonces entienda el discurso lo que tú quieres decir con esa película. Gracias. Y solo complementando, recuerda que el cine hay un lenguaje, es un lenguaje, es como cuando tú aprendes un idioma. Cuando tú aprendes un idioma nuevo, te dicen hay una estructura, ¿verdad? Hay códigos, hay una estructura gramatical que tú tienes que comprender. El cine es igual. En muchas ocasiones tratamos de narrar como que fuera la literatura. Por eso es que siempre decimos, es que es mejor el libro que la película. Por supuesto, casi siempre va a ser mejor el libro para quienes amamos la literatura, porque la literatura tiene sus propios códigos, tiene que ser súper descriptiva. La literatura tiene esa amplitud, el cine no. Entonces, cuando se hace una adaptación, todos salen, ¿verdad?, con las críticas de que esta fue una mala adaptación, porque pretenden que 100 páginas, ¿verdad? Dice, esto me llevó a mí 100 páginas, Los Miserables, son 2 armas de defensa personal los libros, ¿verdad? Son gigantes. Entonces, ¿qué sucede también con el cine? Que es un lenguaje que uno tiene que entender, un lenguaje que uno tiene que aprender, ¿verdad? Como aprendes un idioma, saber cuáles son esas herramientas con las que tienes que trabajar. Entonces y además es el séptimo arte, entonces tienes que conocer las otras 6 artes. No puedes ser cineasta si no sabes acerca de la literatura, de la pintura, si no escuchas música, ¿verdad? Entonces es algo bastante complementario la arquitectura. Te podría decir mucha amplitud de eso, pero realmente tiene mucho que ver con conocer bastante de sus códigos y del rigor que requiere esta disciplina. Así que ojalá y eso te motive. Gracias. Andrés, y perdón, no sé quién de los dos levantó la mano. Si quieres, como está el micrófono ahí, tú, por favor. Sí, y luego Andrés, por supuesto. Este, con respecto a lo que estaban hablando, eh, más que una pregunta, bueno, también una pregunta, pero más que es una apreciación, es que
con lo que estaban hablando de los criterios que debe tener eh, o la estructura que debe tener un cortometraje o eh, pues una historia para considerarse que está bien hecha. Em, es que esto me recuerda bastante a una conversación que estaba teniendo hace un par de días sobre, bueno, con una amiga estábamos planteando la idea de qué tan cierto es, o bueno, em, perdón, es que no sé cómo expresarlo. Ella me decía de que eh, el arte, y volviendo a lo que estaba diciendo ella, perdón, no sé su nombre, pero lo que estabas diciendo tú sobre la intencionalidad y que eso es algo bastante importante al final y uno de los factores decisivos al momento de hacer un cortometraje. Me parece un comentario bastante acertado porque justo era lo que ella decía, bueno, mi amiga, de que el arte sin un propósito o una intención clara se vuelve ya casi que solo un producto como para complacer, dígase, masas o pues ciertas personas y tal, pero que sin un propósito claro podría considerarse realmente arte. Quiero decir, más allá de la estética, más allá de factores técnicos, por ejemplo. Em, yo personalmente siento que estos cortometrajes que vimos el día de hoy tienen una estructura bastante interesante. También con lo que tú decías de Joseph Campbell, el viaje del héroe y todo esto, em, sobre las estructuras y sobre romper las estructuras, eh, pues que se te dicen normalmente que esta es la manera de contar una historia, nudo, desenlace, principio. Eh, me parece que, por ejemplo, en el de John, no era un documental donde realmente no había como, una fijación, o bueno, pues, una línea marcada de esta, pues, estructura de inicio, desenlace. Y siento que, eso aún así, no le quita el que sea una historia. Para mí ese cortometraje me llamó bastante la atención, porque siento que es una historia, tratando de negarse a sí misma, porque constantemente se repetía la frase de esto no es una historia, pero yo siento que, bueno, por lo menos así lo interpreto yo, de que el repetir tanto esa frase era más como una especie de desesperación por negarlo, eh, por, este, ¿cómo puedo decirlo? Sí, pues, por dar a conocer la historia en sí, porque no se cuentan muchos detalles sobre cuál es, en sí el dilema de esta chica, de esta persona, qué es lo que cruzaba por su mente, no se nos cuenta. Pero yo creo que a través de la edición también, las distorsiones que habían, eh, puede hablarnos más de transmitir un sentimiento sin tener que contarnos, de qué va, por así decirlo. Siento que ese fue un pues, algo que me llamó bastante la atención de ese corto, la verdad sí. Gracias, muchas gracias. Le pasamos el micrófono a Andrés. Solo rápidamente, una de las cosas que hay que entender de esto es que esto responde a un género. Su género es documental y el documental también tiene sus propias características. ¿Verdad? Por eso no cumple completamente con esa estructura que tú mencionas y solo te quisiera dejar brevemente la curiosidad de investigar a un artista que tiene una obra que se acerca a una pipa y la pipa dice esto no es una pipa. Entonces, en mi interpretación, la artista probablemente está haciendo también una alusión a este pintor. Andrés. Gracias. Respecto a la pregunta original que sea Stephanie, ¿qué hilos conductores hay entre los cortos y del aparentemente género del documental? Me parece que no hablamos sobre el cuerpo. Creo que estamos hablando sobre el cuerpo y como en América, llamémosle latina, pueden existir diferentes cuerpos y que creo que estamos hablando también de un individuo. Creo que estamos lejos del sistema nuevo. Estamos lejos de la crítica social profunda, sino que es más pensar en nosotros, pensar en yo.
De hecho, creo que es John y yo, creo que John está muy cerca de yo y está muy cerca del individuo. Y eso me gustó muchísimo, que en América, también esta parte de América, podemos ser individuos y que podemos ser sensuales y podemos criticar nuestros cuerpos y tenemos cuerpos blancos y cuerpos negros y hay de todo tipo de cuerpo. Entonces yo creo que también eso hay que tomar en cuenta porque se siente raro ser de cuerpo negro en América Latina, pero también les cuento que también se siente ser raro de cuerpo blanco en Latinoamérica porque después a uno les también, a mí me dicen gringo en el mercado. Entonces, yo creo que también eso hay que decir, que hay muchas posibilidades de ser. No, nadie está hablando de la emigración. Creo que estos cortos hablan de estar cómodos con nuestro cuerpo y estar cómodos acá. Creo que también eso es muy importante. Gracias, Andrés, por la interpretación, ¿verdad? Porque también en cada uno de estos cortos tiene un discurso. Al final hay un discurso que traspasa la propuesta también y es cómo nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ese discurso en sí, que es lo que Andrés también postula aquí, ¿verdad? No es acerca de una colectividad y no es acerca de estos otros temas que pareciera, sino también hay una interpretación de la individualidad y comparto el tema de la identidad, que yo lo tenía aquí como, ¿qué es lo que tienen en común todos estos cortos? La búsqueda de la identidad, ¿verdad? Es esa exploración. ¿Alguien más? Tenemos cineastas en el espacio, directores de foto que no voy a voltear a ver. No puedo desaprovechar la oportunidad, lo siento. Bueno, buenas noches. A mí me pasó que cuando estaba viendo los cortos me pareció muy interesante que hay muchas formas y muchas maneras de contarlo a través de diferentes recursos, ¿verdad? Y como todos los recursos, al final siento que terminaba de ver los cortos y sí me tomaba como un tiempo entender bien el tema y qué había pasado, porque tal vez sí entendía como el mensaje primario, pero había muchos mensajes ocultos en diferentes cortos, ¿verdad? Y me gustó lo que tú dijiste de que hay un lenguaje que está implícito o que tal vez no implícito, sino que el cine tiene un lenguaje propio, ¿verdad? Y que sí a veces tiene que uno como entrenar entrenar y estar como abierto a esa apertura de tener esa sensibilidad. Y, y justo me pasó eso, como que sí siento que había estado viendo mucha ficción últimamente y viendo mucha, pues todo ahorita el boom de los Oscars y todo lo que pasó, que había dejado un poquito de ver estos documentales y sobre todo cortometrajes experimentales. Y ahorita como me gustó como retomar y volver a ver como desde una perspectiva un poquito más documental, y tener esa apertura a diferentes formatos y a darle valor a la historia, ¿verdad? Es lo que me dejó ahorita pues, que sentí que lo importante es la historia y no tanto qué cámaras utilizó, ni qué recursos se utilizaban, ni si 16:9 o teníamos aspectos de 1.85, todos esos temas los dejamos a un lado. Aquí lo importante es la historia y qué nos iba a contar esa persona y cómo nos iba a abrir su corazón y su mente para contar de dónde venían y su identidad, que es lo que más, este, me impresionó de estos cortos. Pero no sé, tenía también como esa pregunta de si ustedes también les tomó ese tiempito ok, sí tengo claro el tema, pero ¿qué me querían contar? Gracias. ¿Ali, que quisiera compartir su experiencia en la apreciación? Steph. A ver, yo creo que de todos los cortometrajes, y cabal me puse a pensar como cuál fue el que más me gustó. Siento que, bueno, en cuestiones como de narrativa, el de estamos en el mapa, o sea, lo tiene muy claro como esos tres actos, ¿verdad? Cómo empieza con los personajes, cuál es el conflicto y cuál es la resolución. Lo hace de una manera súper limpia, y me crea como mucha empatía con los personajes, pero el que más me provocó fue el de John. Y personalmente creo que es porque yo tengo una afinidad con el género de terror, eh, y de por sí como que esto me incomodó. O sea, al principio fue así como que, ¿qué onda va con este corto? Pero fue el que más pude indagar, el que más pude como, ¿qué realmente quiso decir con este recurso más de postproducción, de agarrar material y destruirlo?
y experimentar realmente. O sea, para mí es una gran experimentación como de la tecnología. em, y en alguna parte es eso de no ser obvio con lo que queremos contar. Me recordó mucho a David Lynch, perdón, de que no necesariamente tiene una estructura narrativa súper clara, ¿va? Sino que uno empieza a desmenuzar como, si puso esta escena aquí, probablemente esto quiere decir que, o sea, ¿por qué se dice Jonathan si es una niña? O sea, ¿por qué está llorando? ¿Por qué dice todos en algún momento estamos intentando llorar? ¿Qué quiso decir con eso? O sea, hay muchas maneras como de interpretar este cortometraje y creo que ese es lo que más me movió a mí desde un lado artístico. Entonces, no sé, para los demás. ¿Alguien más? ¿Qué? Bueno, ahorita de lo que decías de las historias, creo que el que más a mí me dejó pensando y pues naturalmente uno que hace cine, consume cine, pues siempre está viendo que, ay, qué lente habrán usado ahí o, ay, la luz de dónde viene, pero uno que rompió completamente para mí, que me hizo enfocarme en la historia fue el de quién es, porque literalmente es casi que una presentación pasando con fotos y textos, entonces no te da ni siquiera esa oportunidad de ver pues lo que uno está acostumbrado a ver como en el cine, pues que la cámara, que si el ángulo, que si pusieron la cámara acá. Y justo es una de las piezas que más me dejó pensando porque partió de algo como que siento que cada vez que lo miraba, cada segundo me iba llevando a otra parte. Como que empezó la pieza y yo decía: esto va a ser algo político, no, esto va a ser algo, bueno, me di cuenta que era familiar, pero después me di cuenta que iba más como que como más profundo y más profundo, entonces como que me hizo pensar como de, o sea, como de algo tan sencillo como un nombre puede partir también de tantas cosas, como incluso de uno sentirse como atrapado en esas expectativas. Entonces creo que ese fue el que más me hizo pensar en la historia como tal. Sí, yo solo quería agregar a lo que decía Esteban de John. Em, pues obviamente, como decía antes, es algo muy experimental y cuando terminó, me costó un montón a mí, como que saber qué era lo que me estaba, procesar lo que era lo que me estaba diciendo, pero al final, como dije, es algo de identidad, entonces creo que esto es algo que me impactó mucho porque, pues, o sea, estamos viendo imágenes que, pues, al final del día son recuerdos, los está distorsionando, entonces, como yo lo veo y como decían por allá antes, em, que es como una negación, una represión de sentimientos o de identidad. Entonces, por eso creo que es interesante también ver cortometrajes así, que digamos que se salen de la narrativa. Em, sí, básicamente eso. Gracias, Marcos. Y Natalia mencionó algo sobre quién es que quisiera agregar, solo si lo lograron ustedes identificar. Al principio hay dos líneas que habla sobre las protestas, ¿verdad? Y el corto no es acerca de eso, pero eso es lo que tiene el arte también, que a veces tiene un fin, ¿verdad? Un fin en lo que está colocando en la pantalla. Entonces al inicio habla sobre las protestas y esto es completamente político. Entonces la provocación aquí también del director es, al colocar eso al inicio, es que denunciar algo, ¿verdad? Y si uno tiene la curiosidad, uno investiga acerca de a qué se refiere con esto que está denunciando. Entonces ya uno ahí se va como un link, ¿verdad? Decir, esto es acerca de esto y demás. Y entonces algo súper interesante de esto es que yo he visto poco cine de Perú y eso fue algo que también me gustó un montón, ¿verdad? Poder ver personas de Perú y saber sobre la situación política en Perú. Entonces, cuando vi eso, dije, quiero investigar y eso me llevó a profundizar aún más y a ponerme a pensar y entonces hacer una relación con la película, etcétera, ¿verdad? Entonces, también esos son recursos muy, muy valiosos. Pues bueno, nada, el tiempo se nos fue, ¿verdad? Ya llegó a 0 y aquí me están diciendo como ya. No son bromas. Agradecerles, ¿verdad? Porque realmente esto es un conversatorio, pues, por supuesto con nuestros invitados, a los que les agradezco su tiempo, su generosidad, también de tomarse el tiempo de hacer el análisis previamente
y a ustedes por su interés de venir a este tipo de actividades y aportar al diálogo, ¿verdad? Y esperamos también que ustedes se queden motivados para crear sus propias historias, para poner en la pantalla grande nuestras historias, ¿verdad? Como país, esos temas que nos mueven, que nos emocionan, que nos apasionan, que nos indignan, que nos provocan, porque al final acuérdense que el arte busca eso, ¿verdad? Ser provocador, provocador de conversaciones y provocador también de este diálogo que nos incluye a todos. Así que muchísimas gracias y que tengan feliz noche.